Familia jurídica romano-germánica. Fuentes formales del derecho de la familia romano-germánica. Ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. El sistema jurídico brasileño es clasificado dentro de la familia jurídica romano-germánica, es decir, la influencia de su régimen actual se debe en primera instancia a la dimensión histórica trascendental del derecho romano y la adaptación de este, principalmente por la conquista suscitada en el país por parte de Portugal, al establecer su organización jurídico-política. El Brasil colonial, delineado en el periodo que abarca del año 1500 al 1808, periodo en el cual el territorio fue dividido en capitanías hereditarias, siendo donadas por el rey de Portugal, personalidades de la nobleza que estaban decididos a vivir en Brasil y eran lo suficientemente ricos como para colonizarlas y defenderlas. Todos los actos normativos procedían de Portugal, así como las ordenanzas del rey y las reglamentarias. Las ordenanzas del rey. Estas estaban compuestas por una recopilación de normas presentes en Portugal. Las reglamentarias estaban compuestas por normas específicas relacionadas con Brasil. Hubo una en 1548 que fue presentada por el gobernador designado Tomé de Sousa, considerado la primera constitución brasileña. En el periodo siguiente, entre 1808 y 1822, debido a la llegada de la familia real portuguesa, cambió la actividad normativa, comenzando su crónica en Brasil. Hubo leyes que debían de ser votadas por las Cortes Generales portuguesas y en posterioridad ser sancionadas por el rey. Con el comienzo de la Declaración de la Independencia en 1822 hasta la Primera República en 1889, la emisión de normas era ejercida por el Poder Legislativo, por la Asamblea General, compuesta por la Cámara de Representantes y Senado, y el jefe del Poder Ejecutivo, o el determinado emperador. Este último generalmente publicaba dos tipos de decretos. 1. Sancionaba las resoluciones legislativas de la Asamblea General. 2. Regía las leyes o las publicaba sobre el gobierno del Estado. Como una característica esencial de la época imperial, no puede omitirse el surgimiento de la primera Constitución de Brasil, 1824, que además de caracterizarse por la división cuatripartita de poderes, legislativo, moderador, ejecutivo y judicial, también buscó resolver la cuestión de la unidad nacional que dependía de la estructura de un poder centralizado y una organización nacional que podría frenar e incluso demolió los poderes regionales y locales. Debido a esa centralización política comenzó el movimiento liberal que culminó con el advenimiento de la proclamación de la República. De este modo, fue el establecimiento del primer gobierno republicano provisional. A partir de 1930 y hasta 1934, durante el gobierno provisional de Getúlio Vargas, continuó la edición de decretos que a veces estaban relacionados con la disciplina de la ley misma y otras veces con la regulación que nuevamente prevalecía desde la Constitución de 1934 hasta la de 1937. Ya en el nuevo periodo del Estado, 1937-1945, que le otorgó la Constitución de 1937. Con base con el final de la Segunda Guerra Mundial, se decidió que era necesario la democratización, lo que solo sería posible a través de una reformulación de los principios constitucionales. Por esta razón, en 1946 Brasil obtuvo una nueva constitución que detonó crisis políticas y conflictos del poder, lo que culminó con un golpe militar en 1964. Durante el gobierno militar se mantuvo la Constitución de 1946 con el Acta Institucional número 1 del 9 fracción 04 fracción 1964. La Constitución de 1967 y su enmienda de 1969. Por los determinados acontecimientos que se suscitaron, propició la iniciación de la lucha por el Estado de Derecho y el fin del régimen autoritario. El movimiento repercutió en 1984 a favor de la elección del presidente, símbolo de transición democrática. Fue un acontecimiento histórico, político y jurídico que dio inicio a la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1987, medio que por el cual se instauró la Constitución actual de 1988. Con base en esto podemos decir que el sistema jurídico que actualmente tiene Brasil deriva de la Constitución que data del año 1988. Así que a partir de la Constitución de 1988, Brasil definió su estructura jurídico-política, caracterizándose por la forma de gobierno, por medio de una república democrática,
consolidando en una federación, ya que implica la unión de los estados soberanos, conformándose por 26 entidades federativas y un distrito federal, Brasilia. En cuanto a su organización o estructura política, se consolida por medio de la teoría tripartita derivada del barón Montesquieu. Poder legislativo se deposita en un órgano denominado Congreso Nacional bicameral conformado por una Cámara de Diputados con 503 integrantes en un Senado federal integrado por 81 miembros. Poder ejecutivo, este se encuentra depositado en el presidente de la República, el vicepresidente y los ministros de Estado, 24 integrantes. Y por último, en el que se concierne el Poder Judicial, está depositado en 7 órganos: el Supremo Tribunal Federal, el Supremo Tribunal de Justicia, los Tribunales Regionales Federales, los Tribunales del Trabajo, los Tribunales Electorales, los Tribunales Militares, los Tribunales del Distrito Federal y territorios actuales de Brasil. A unos meses de celebrar las elecciones de Brasil, que redefinirían la estructura del ejercicio del poder público gobierno, los medios de comunicación hacen énfasis en cuanto a la elección presidencial que se presentará este 2018. Se habla acerca de un candidato presidencial que es denominado por los medios como el Trump brasileño, debido a que él no define como una precisión en sus propuestas políticas acerca del cambio que podría ejercer. Pero ¿quién es este individuo? Su nombre es Jair Bolsonaro. Es exmilitar paracaidista, ahora político, que ha ocupado algunos cargos en el gobierno de Brasil. Asimismo, ha expresado el rechazo por la democracia. Es miembro del partido político Partido Social Cristiano, y este último define sus tendencias hacia una postura política de extrema derecha. Ha provocado polémica, ya que ha logrado la simpatía con sus posturas políticas. Incluso, este se ha reflejado en las encuestas realizadas, donde él mismo ocupa los primeros lugares junto con su oponente Lula da Silva. Otro tema por el cual ha provocado gran polémica es por los comentarios discriminatorios que ha realizado hacia los homosexuales, en los cuales él manifiesta su desagrado por los mismos. La cuestión es la siguiente: ¿saldrá victorioso Jair Bolsonaro en las elecciones? Y si es así, ¿cómo repercutirá esto en la estructura jurídico-política de Brasil, ya que las posturas políticas del candidato parecen ir en contra de lo previsto en la Constitución de 1988? ¿Podría hablarse de una dictadura militar nuevamente en Brasil? Son solo cuestiones que han surgido por medio de Jair Bolsonaro, en caso de salir triunfante en las próximas elecciones presidenciales. ¿Sabías que aquí se celebra la mayor fiesta del mundo, el Carnaval de Río? El 20% del total del agua dulce del mundo está en el río Amazonas, que es el río más largo del mundo. Brasil es el 5º país más grande del mundo. Más de un tercio del país está ocupado por la selva. El fútbol es el deporte más importante del Brasil. El Cristo de São Paulo mide 38 metros de altura y 27 de ancho. Una tercera parte de la población de Río vive en favelas. Es el segundo país en mayor producción de carne de vaca.